Muy buenas, señoras y señores. Bueno, aquí está el portavoz de Izquierda Unida, Ganar Totana. Juan José Cánovas, muy buenas tardes. Buenas tardes. Gracias por venir otra vez aquí. Como yo le decía ayer a un político aquí, como ya del plan general pasamos del pleno de anoche, o quieren matizar algo. No pasamos de nada, ni del plan general ni del pleno de anoche. Anoche se celebró un pleno en el Ayuntamiento Extraordinario muy importante. Se celebró un pleno por el cual nos acogemos a más de 8 millones de euros de préstamos blandos para poder refinanciar otros préstamos y hacer frente a cuotas que tenemos que pagar a los bancos, que no están impagadas, pero que tenemos que pagar a los bancos, y además a unos niveles de financiación y de intereses bastante que son muy buenos, intereses un poco por encima del 1. Y además son un préstamo a 10 años que el Ayuntamiento puede utilizar hasta 8.300.000 euros, un préstamo a 10 años con 2 años de carencia. Y todo eso viene o sea, todas estas medidas que se vienen produciendo desde el año 2015, desde mi entrada a la alcaldía, o a los pocos meses de mi entrada a la alcaldía, viene haciéndose porque aprobamos un plan de ajuste, el Ministerio nos dio el visto bueno, después de rechazarlo al Pleno un par de veces, y durante estos 4 años prácticamente pues el Ayuntamiento ha tomado oxígeno económicamente, y indiscutiblemente siempre la economía es lo más importante, pero en el caso del Ayuntamiento de Totana es que es imprescindible. Es decir, si no hay inyecciones de estas características es muy difícil poder seguir funcionando y seguir adelante. Yo creo que queda mucho todavía por hacer. Ahora dicen, he escuchado por ahí, lo que pasa es que cuando llegan las elecciones uno escucha muchas cosas, pero he escuchado que se van a hacer ayudas y demás. Las ayudas que estamos recibiendo, que hemos estado recibiendo este tiempo del Ministerio, tienen contrapartidas, y es haber aprobado un plan de ajuste y habernos limitado un poco a estar cumplir unas condiciones que se nos ponían en su momento y que alguna gente no lo aceptaba. Por ejemplo, el Partido Popular no lo aceptaba porque nunca aprobó un plan de ajuste que le diera el visto bueno al Ministerio. Y lógicamente, si este pueblo tiene que salir, pues tiene que salir con que le ayuden, pero también tiene que salir sabiendo que, por ejemplo, se tiene que aprobar el plan general para que el Ayuntamiento tenga más ingresos, para que haya más inversiones en Totana, para que se mueva la economía. Porque cuanto más se mueva la economía, cuanto más empleo se genere, lógicamente el Ayuntamiento más dinero va a ingresar. Juanjo, yo esta mañana tomando café con uno del Partido Popular, con una persona que pertenece al Partido Popular, con carnet, me decía, hombre, es que no es político, o sea, no es político electo. Me decía, hombre, es que anoche en el Pleno se aprobó subir más impuestos. Claro, porque aquello que dice Juan José, que todo el ajuste ha sido esto, eso lo hacía el Partido Popular. Y yo le decía, hombre, el Partido Popular pedía préstamos, pero si no los pagaba, de ahí viene la deuda. No, ¿qué diferencia hay? Es que anoche no sé. Yo quiero aclarar. Anoche no se aprobó ninguna subida de impuestos. Anoche se aprobó que era una subida de impuestos encubierta. No, señor, de encubierta ni descubierta. Anoche se aprobó acogerse a unas medidas que durante el año 2019 el Ministerio de Hacienda permite que ayuntamientos como el de Totana se puedan acoger. ¿Por qué? Porque hay un plan de ajuste. ¿Qué significa el plan de ajuste? Pues no necesariamente significa subir impuestos. Por ejemplo, significa el incrementar ingresos, que no necesariamente sean impuestos. Además, de hecho, prácticamente en Totana el IBI ha subido, yo creo que de una forma lo que ha subido la vida, pero el resto el agua se paga en este momento al mismo precio el metro cúbico que se pagaba en 2015. ¿Habéis bajado el déficit con el agua? O sea, la deuda con el agua la habéis bajado. No se ha bajado porque el agua, bueno, se ha bajado bastante para los pocos medios que se tienen por parte de la delegación de agua potable, es decir, porque eso fue otra cosa. Eso fue otra cosa. Se plantearon al principio muchas promesas de que iban a venir muchos millones,
y al final no ha venido ninguno. Por eso yo soy, perdona, yo soy muy escéptico cuando se plantean todo esto que parece que nos van a regalar algo. Es decir, el Ayuntamiento de Totana se le tiene que ayudar, pero también tiene que cumplir con una serie de condiciones. Y esa serie de condiciones no significa exclusivamente subir impuestos, ni mucho menos. Yo creo que este amigo tuyo del Partido Popular puede tranquilizarlo mañana si tomas café con él y le dices que ayer no se aprobó subir ningún impuesto. Vamos, que ayer... Lo que se aprobó fue acogerse a una serie de medidas y a una refinanciación de deuda que dejó su partido, el Partido Popular, y que es lo que hemos venido haciendo durante estos 4 años para estabilizar la economía e intentar nivelarla entre ingresos y gastos. Vamos, que podemos estar los totaneros tranquilos, que no se nos van a buscar el bolsillo más de lo que se nos toca. Bueno, oye, que te decía yo que había equilibrado ya o se está reduciendo la deuda con el agua, con la comunidad de Canales del Tevilla. Se está reduciendo la deuda con la empresa de basura, porque claro, oigo por ahí, no es que ¿qué han hecho con la basura? Digo, coñí, por no decir otra cosa. Por lo menos no oigo por ahí decir que va a haber amenazas de huelga ni nada de esto. Vamos a ver, está claro que todavía el Ayuntamiento tiene un problema económico serio. ¿Un problemón? Tiene un problema económico serio. Pero, por ejemplo, la Mancomunidad de Canales del Tevilla prácticamente estamos al día o muy poco. O sea, se ha reducido considerablemente la deuda millonaria que dejó el Partido Popular. Y además se va pagando. Es decir, se va pagando todos los meses, porque todos los meses hay factura de agua por parte de Mancomunidad de Canales del Tevilla. Con la empresa de la basura no se ha incrementado la deuda, al contrario, yo cuando en 2017 salí de la alcaldía había una reducción importantísima de deuda, más se había pagado durante todos esos meses, esos 2 años que yo estuve de alcalde, se había ido pagando y había una reducción importante de la deuda. Indiscutiblemente todavía se debe, todavía no estamos al día, pero como tú bien has dicho, digamos el mejor termómetro para comprobar cómo está la situación del ayuntamiento con empresas, como es el caso de la concesionaria de basura, que es un contrato muy importante, pues tenemos que ver que cuando yo llegué a la alcaldía había 4 nóminas sin pagar y ese mismo día convocaron una huelga a los trabajadores y dejaron un día de recoger la basura. Eso fue para darte la bienvenida. Sí, fue más o menos. Pero a partir de ese momento en el que yo hablé con el empresario y llegamos a una serie de compromisos, a partir de ese momento no ha habido ni siquiera ni una sola anuncio de que se va a convocar una huelga entre los trabajadores. Es decir, ahí hay un dato más que objetivo con el que se puede comprobar que las cosas han cambiado positivamente, aunque no están en los límites y en los niveles que a mí me gustaría. Y lógicamente, si el gobierno, en vez de ser un gobierno como ha sido, o como está siendo, que no es que sea ni mejor ni peor, pero si en vez de ser un gobierno como el que ha sido, pues desde luego yo hubiese intentado, en estos 2 años después, hubiese intentado reducir mucho más la deuda de lo que se ha reducido. No digo que igual no lo hubiese conseguido, pero yo lo hubiese intentado porque pienso que el ayuntamiento debe llegar a un punto en el que se limiten los ingresos y los gastos por reducción, por optimización de los servicios y que se haga frente a los compromisos con las empresas, sobre todo, con los bancos, lógicamente, y con los sueldos por encima de todo del personal, que se haga frente en los plazos que estipula la ley o que es conveniente hacer. Sí, hemos empezado hablando, que yo te preguntaba, hombre, si quieres pasamos del pleno, si quieres paso del plan general. Yo no he venido aquí a pasar de nada. No, digo que paso porque ayer me decía, tú sabes con quien yo tomo café muchas mañanas, ¿no? Y así hablando decía, hombre, si habrá que pasar del plan general porque parece ser que se pasa del plan general y porque todos los totaneros pasan del plan general. No se puede pasar de un tema tan importante que puede revertir mucho dinero. Yo creo que los totaneros no pasan del plan general. Totana necesita un plan general, no el plan general de Izquierda Unida, no el plan general del PSOE, no el plan general del PP, necesita un plan general. El Ayuntamiento de Totana del Pleno aprobó un plan general. Y si bien es cierto, no es menos cierto,
que el actual alcalde, el concejal de urbanismo, no han puesto encima de la mesa su alternativa todavía, que eso es criticable, y además creo que deberían poner encima de la mesa su alternativa, porque Totana, como otros pueblos, necesita un plan general. Porque hay mucha gente que está esperando edificar, porque hay muchos ganaderos que están esperando a que el plan general le dé opción a tener licencias en condiciones, porque es muy importante que cuando alguien viene a invertir a Totana, en plan bien, en condiciones, pues tenga una seguridad jurídica de qué es lo que se va a hacer. Pero dicho esto, tampoco es menos cierto que la comunidad autónoma no está haciendo absolutamente nada para aprobar el plan general de Totana. Ni el plan general de Águila, ni el plan general de Cartagena, por poner algunos ejemplos. Y claro, hay algunos mensajes que se contradicen en estos partidos, y yo quiero ponerlos de manifiesto. Es decir, se sale un día sí y otro no, diciendo que se va a incentivar la economía, que se van a tomar medidas, pero la principal medida que tú puedes tomar dentro de un término municipal es aprobar el planeamiento urbanístico, porque aprobando el planeamiento urbanístico tienes posibilidad las empresas y los inversores de hacer inversiones en condiciones. Tienen posibilidad. Otra cosa es que vayan a venir mañana, pero bueno, tienen esa posibilidad. Y claro, si por una parte no se tiene claro por parte de algún grupo en el ayuntamiento y la comunidad autónoma no agiliza tampoco esa situación, porque por ejemplo el plan general de Totana se podía haber aprobado con alguna deficiencia que pudiese haber para solucionarlo después, pero no tiene ningún sentido que lo haya tenido la comunidad autónoma ahí prácticamente un año y pico, y que al año y pico nos digan que faltan dos o tres cuestiones, dos o tres matices o dos o tres cuestiones que hay que solucionar. Apruebe usted lo que pueda ser aprobable, el casco urbano, las zonas de los huertos, en fin, apruebe usted el tema del polígono industrial, apruebe usted la protección de zonas como Sierra Espuña, apruebe usted lo que es la protección de zonas agrícolas, y si hay algo que tiene un problema, pues eso lo solucionamos después, pero no. Por parte de la comunidad autónoma, por parte de la Dirección General de Vivienda, tienen ahí un tapón que no permite aprobar ni el plan de Totana, ni a otros como el de Águila o el de Cartagena, que son los que recientemente hemos conocido que han sido también aplicados a la misma situación que en Totana. Por lo tanto, el Partido Popular tampoco puede presumir de que ellos aprueban el plan. El plan se aprobó ya por el ayuntamiento. ¿Por qué en Murcia no lo han, después de año y pico, de más de un año, no le han dado el visto bueno, aunque fuese en una parte importante? ¿Por qué? Pues eso es algo que también tiene que dar cuenta en este caso el Partido Popular de esa actuación, porque eso está paralizando también el desarrollo económico y está paralizando que podamos incrementar los ingresos sin tener que subir impuestos, porque si se genera economía, si se hacen obras, el ayuntamiento va a generar ingresos que le va a poder suponer la estabilización de su economía, y además los va a poder dedicar a otras cosas como servicios sociales, como juventud, como educación, como lógicamente el arreglo de infraestructuras y demás, que en este momento pues todavía están manifiestamente mejorables, por decirlo de alguna manera. Bueno, que me llama la atención por lo que tú has dicho, que no ha aprobado ni el de Cartagena, ni el de Águila, ni el de Totana. Me parece que los colores políticos son de izquierda de los tres ayuntamientos. No sé yo quiero pensar, si tendrá que ver algo con esto, porque claro, cuando yo oigo a algún político que dice, hombre, si yo soy alcalde de Totana, tengo un sistema para mejorar Totana. Yo quiero pensar siempre, independientemente de las ideas políticas, de la confrontación política que podamos tener, quiero pensar siempre que, por ejemplo, en la comunidad autónoma, cuando toman decisiones, quiero pensar, no sé, porque yo no lo haría. Es decir, no se mira si en un pueblo es de un color o es de otro, porque incluso si se piensa políticamente en ese plan electoral, que creo que no es el que hay que pensar, pues lógicamente si en Totana es como si yo dijese, en este barrio como no me han votado no le voy a hacer nada. Eso sería no sé, de alguna forma sería un miserable, ¿no? Y entonces no creo que eso lo pueda hacer un cargo público. Si alguna vez quieres convencer a la gente que no te ha votado, será trabajando y haciendo las cosas diferentes. Y lógicamente, cuando viene alguien, o en este caso pueblos que estén gobernados por gobiernos que no sean del Partido Popular, lo lógico es que los atienda al mismo nivel que a los demás, entre otras cosas porque
porque ese es el derecho y el sentido común, no es por otra cosa. Juanjo, si me permite, voy a publicidad porque tengo que preguntarte por mi barrio, que dicen mis vecinos que ha hecho poco por el barrio San José. De lo que a lo mejor no ha hecho más porque no podías. Por el frente común que había hecho, Pliego, Mula y Totana, por ese tema que a ti te interesa tanto de la Bastida y por más temas que me interesan. No te vayas, que vuelvo ahora mismo. Espérense ustedes viendo los consejos publicitarios, un minuto y regreso. Bueno, que estoy aquí con Juan José Canova, el portavoz de Ganar Totana Izquierda Unida del Ayuntamiento de Totana. Juanjo, antes de irnos a la publicidad te decía que te iba a preguntar por mi barrio. Por mi barrio. Porque, y el mío. Y el tuyo. Que decían que... oye, pregúntale a Juan José que por qué no se ha hecho más por el barrio San José. No se ha podido, por esto de que me han dicho que te lo pregunte por las noticias que salieron de la demolición de las ollerías, por... Bueno, en algún caso, como la demolición de alguna forma el adecentamiento de la zona del arco de la Ollería, ahí ha habido problemas de trámite burocrático. Es decir, primero es una propiedad privada que no se hace frente a las obligaciones que tenemos o que tienen quien tiene solares o tiene casas en ruinas. Entonces tiene que hacerlo el ayuntamiento subsidiariamente. Pero se da la circunstancia de que en esa zona hay unos vestigios, como no puede ser de otra forma, porque es una zona de los primeros asentamientos, además donde han estado las alfarerías. En esa zona pues hay algunas, concretamente parece ser que hay 2 hornos morunos que tienen que ser supervisados por arqueólogos profesionales. Sí, uno pequeño y otro... Bueno, exactamente no sé si son más pequeños o son más grandes, pero que eso tiene que ser supervisado por arqueólogos municipales. Y eso lógicamente tiene, o sea, arqueólogos titulados. El ayuntamiento no tiene arqueólogos. Entonces, claro, eso encarece el precio y ninguna empresa en las dos primeras licitaciones se quiso presentar a esa obra. Ahora se ha aumentado, porque claro, el ayuntamiento tiene que hacer esa obra para luego cobrársela al dueño o de alguna forma compensarlo con el terreno que en este momento es del dueño, ¿no? Entonces, todas estas cuestiones son, digamos, la lentitud que a veces tiene la administración cuando tienes que acogerte a una serie de pasos que te pueden, ¿no? A mí, yo que creo que soy bastante resolutivo, es decir, si una persona llega al ayuntamiento con un problema, me gusta que se vaya con el problema resuelto, no que se vaya con 2, ni siquiera que se vaya con el problema que ha venido. Pero a veces la burocracia, o como diría un periodista deportivo, la burrocracia que tiene la administración, y a veces de alguna forma nos ata de pies y manos a quien realmente tenemos que tomar las decisiones, porque las decisiones no pueden ir en ningún momento ni contra la ley ni contra el procedimiento. Pero vamos, en unos días, yo creo que en unos días se va a aplanar eso. Y luego lo que es el conjunto del barrio San José, pues necesita también que se apruebe el plan general, porque el conjunto del barrio de San José, aparte de que sí se han hecho algunas inversiones, como el jardín, ahora se van a hacer la pista dentro del colegio, y en fin, algunas actuaciones que se han hecho puntuales, no las que nos hubiesen gustado, tampoco como no se han podido hacer en otros barrios y en las pedanías, por la situación, sobre todo y fundamentalmente por la situación económica. Pero el barrio de San José, el eje fundamental de su actuación, y además tiene que venir de la aprobación del plan general, es la variante oeste que conecte la zona del Cañigo, la zona alta de la Rambla, con una comunicación, lo que es la zona del Arco, que lo conecte pues a través de los barrios de San José, del barrio de la Era Alta, con la Nacional 340 a la altura aproximadamente de la salida de la carretera de Corral Rubio. Y eso es una obra que es factible, que se puede hacer, pero lógicamente hay una cuestión previa, que se tiene que aprobar el plan general. Y por esa razón, en mi tiempo de alcaldía, se aprobó por parte del ayuntamiento el plan general y se mandó a Murcia para que eso, entre otras muchas cosas, para que esa infraestructura fundamental para esos barrios se llevase a cabo. Son losas que te condicionan el conseguir esos objetivos. Oye, el otro día hubo una reunión, Pliego, Mula, Totana, para, de alguna forma... No, es que no estuve yo, no conozco esa reunión. Bueno, es que decían eso de... Yo lo está leyendo y digo, pues
coño, pues se lo creo que llamo irían algunas personas eso para irían la ruta algunos, algárica. irían algunos ciudadanos de Totana, no, Ya. no en este caso, que yo sepa, el ayuntamiento no estuvo en esa reunión. Bueno, pues entonces, pues, oye, No, pero que quiero decir que sí me gustaría hablar de eso. pues dale. Bueno, es que parece pero es que me lo pones como que la ruta algárica, que es la que yo estoy de acuerdo, pero lo que a mí me parece bien que se pida que una tumba de la princesa algárica de la Almoloya, que está en Pliego, se quede en Mula y se exponga en Mula, como también quisiera que las piezas que son de la Bastida, que son de los se supone que son de los totaneros, se expongan también en Totana para que eso tenga una repercusión y un incremento de las visitas a nuestro pueblo y que de alguna forma refuerce o revitalice la economía. Es decir, yo a las reuniones que vaya diré, oye, si en Mula hay que exponer las piezas que había en el yacimiento de Pliego, me parece muy bien y tienen todo mi apoyo. Pero las de Totana están 10 años encerradas y deben exponerse, y tenemos un lugar que es el antiguo Centro Tecnológico de Artesanía, que estaba cerrado desde 2012 y nadie dijo nada hasta que no llegamos nosotros al gobierno y negociamos con la comunidad autónoma, con la consejería, para que se cediera al ayuntamiento y se pudiese poner en marcha un museo que puede ser compatible con con algunas piezas de la Bastida y también los artesanos de Totana. Y, hombre, yo a las reuniones que vaya o donde quiera que lo exponga, pues tendré que decir lo mismo. Totana necesita un museo. Totana puede tener un museo en un corto plazo de tiempo. Los informes de la comunidad autónoma están. No sé cuál es el problema. Es decir, qué intereses se tienen que defender en este caso. Si tenemos un museo, será el eje. En el centro, donde estaba el Centro Tecnológico de Artesanía, tendremos un museo en un lugar privilegiado, en un lugar estratégico, por aquello de la zona donde estaban antes la alfarería y todo lo que es una zona con una vocación impresionante de desarrollo a todos los niveles, cultural, histórico, arqueológico, las cabezuelas ahí al lado. Entonces, yo donde quiera que vaya y donde quiera que me ponga, voy a reivindicar que las piezas que hay en la Bastida, que son de la Bastida, que la Bastida pertenece al término de Totana, igual que Mula pide que la princesa, la tumba de la princesa se exponga en Mula, quiero que las piezas de Totana, las tumbas, las piezas importantes que hay de la Bastida en Totana, metidas en una nave, en un lugar, y que no las puede ver nadie, no las puede ver las personas que visitan, ni siquiera las que visitan el yacimiento, pues que esas personas, que el pueblo pueda disfrutar de ellas y además se pueda aprovechar económicamente de ellas, porque precisamente es lo que quiere Mula. Mula quiere tener una exposición con sus piezas para que la gente vaya a Mula, para que coman en Mula, para que se paseen por Mula, para que compren en los comercios de Mula. Si lo queremos hacer en Totana, ¿cuál es el problema? ¿Cómo allí sí y aquí no? A mí me gustaría que eso alguien de la plataforma me lo explicara un día. Vamos, de estos que van y dicen, es que Totana, pues usted, ¿quién representa a Totana? Que yo sepa, en este momento los que podemos representar a Totana somos las personas que estamos en el gobierno municipal o en el pleno. No hay, que yo sepa, no hay otra forma de representación. Cuando lleguen las elecciones habrá una representación diferente o la representación que quiera el pueblo, pero mientras tanto, cuando yo como concejal o como cargo público, como miembro del gobierno, vaya a algún lugar, diré, sí, me parece bien que en este ayuntamiento se expongan, que hay una ruta, pero en Totana en el casco urbano necesitamos tener nuestro museo. Lo tenemos todo prácticamente, quizá no sea el museo que nos gusta, nos gustaría que fuese, pues si no el Prado, pues algo parecido, el Museo Arqueológico de Murcia, pero tenemos el CTA, que ahí es donde se pueden exponer y creo que es un punto importantísimo para fomentar el turismo, para fomentar la economía en nuestro pueblo. Yo no voy a dejar de decirlo y cuando llegue la campaña electoral lo pondré encima de la mesa. De hecho ya lo tengo puesto encima de la mesa hace ya mucho tiempo. Esto es lo que propongo. Propongo que la gente que vaya a visitar la Bastida, que vaya a visitar otros yacimientos, otros lugares de interés, pase por el museo de Totana, en el centro de Totana y en un lugar emblemático como es donde se ubica en este momento el antiguo Centro Tecnológico de Artesanía. Oye, lo que yo sí leí, creo que fue ayer o antes de ayer, fue que en Totana no estamos tan mal en el tema del paro. Hay que seguir, aunque el ayuntamiento no es una oficina de colocación de empleo, hay que seguir apostando por
por, 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 por lo que tenéis en el polígono industrial? Las políticas que se han hecho en el ayuntamiento ha sido de estímulo, de generación de empleo. En el polígono industrial ha crecido de una forma bastante importante el asentamiento de empresas, incluso en los tiempos que estamos, con lo mal que está la situación económica. O sea, tenemos en este momento prácticamente funcionando al 100% el vivero de empresas, que estaba vacío cuando llegamos. Tenemos empresas que están ocupando a 3.000 o 3.500 trabajadores y trabajadoras durante un tiempo del año, dentro del polígono industrial. Eso fomenta se ha montado un servicio tan importante como es la inspección técnica de vehículos. En los próximos tiempos daremos noticias sobre avances, además de sanear la economía de una empresa que estaba prácticamente en quiebra cuando llegamos, que es Proinvitosa, que gestiona el polígono industrial, una empresa municipal, estaba prácticamente en quiebra cuando llegamos al gobierno municipal. Ya está saneada y además se puede permitir adquirir bienes sin necesidad de endeudarse. O sea que eso ya es muy importante, que además da beneficios, estas últimas cuentas ya ha dado beneficios. Y luego, en las políticas, pues se puede poner un ejemplo, el tema de la planta solar que se está haciendo junto al polígono industrial. Hemos negociado con la empresa y en este momento hay en torno a los 130 personas de Totana, en su inmensa mayoría gente personas que tienen 45 años hacia arriba, que están en una situación muy complicada desde la crisis de la construcción, en su inmensa, digo mayoría, pero también hay jóvenes que están trabajando y están trabajando en muy buenas condiciones, están también formándose en un sector que es de presente y de futuro, como son las energías limpias, y todo eso también tiene que ver con la negociación que hemos llevado con la empresa y además para hacer otras inversiones de tipo social. Y lógicamente cualquier iniciativa que en este pueblo aparezca, desde luego va a tener todo el estímulo y en donde yo esté va a tener todo nuestro estímulo para generar ese tipo de empleo, que es muy necesario. Entonces no me extraña que las cifras que se dan, aparte que de alguna manera la situación del paro en Totana tiene unas características muy especiales, singulares, porque mucha gente que vive en Totana trabaja fuera, pero lo que sí está claro es que esas medidas al final, si está 130 trabajadores, si una empresa tiene unos niveles de producción que ocupan a 3.500 personas, pues lógicamente eso se tiene que notar en las cifras totales del paro en lo que es el término municipal de Totana, y es positivo. Y todo eso no es que lo hayamos hecho nosotros, han invertido empresarios, pero han invertido porque también hemos estimulado y le hemos dado las garantías que se necesitaban para poder hacer esas inversiones y generar ese empleo. Sí, porque quiero recordar que siendo tú en tu periodo de alcalde, llegaste a un acuerdo con una gran importante empresa de ahí al lado, donde le dio trabajo a bastantes personas de aquí. Como no quiero que se me vaya Juan José Cánovas, te pregunto, por el tema de la línea de alta tensión que hemos visto, que ya parece ser que se ha dicho que no a la línea, al trazado que había. ¿Qué te parece? Hombre, me parece que es muy buena noticia, pero lo que yo no quiero es que nos durmamos en los laureles. Es decir, hay una gran empresa con unos intereses muy fuertes, con una económicamente bastante potente, y lógicamente va a pelear porque se vuelva atrás esa resolución que es muy buena para el pueblo de Totana y para el pueblo de Aledo. Pero habrá que estar pendientes para que de una forma clara y contundente ese tema se consolide, y que si se quiere construir la planta en la Zarzadilla, en el término municipal de Lorca, pues que lleven a evacuar esa energía a otros lugares, no que Totana se convierta un poco en el evacuadero de todas y que no tengamos ningún beneficio, solo perjuicio Totana y los totaneros, especialmente pues las personas a las que son afectadas, pero en general para los totaneros, para su salud, para el medio ambiente, y también por el impacto, incluso el impacto visual en fin, que hay varias. Y eso me preocupa, y también me preocupa el trazado del AVE.
Estoy esperando porque me gustaría que ese tema se quedase zanjado definitivamente y el trazado del AVE responda a las exigencias que tuvo en su momento la plataforma y sigue teniendo la plataforma y las exigencias que hicimos nuestras el Ayuntamiento de Totana en su momento. Es decir, hay determinadas infraestructuras que pueden ser muy beneficiosas en términos generales, como puede ser el AVE, que también tengo mi opinión, porque yo apuesto más por el tren de cercanía, porque creo que es mucho más rentable y socialmente mucho más sostenible. El AVE lo vamos a ver pasar, si es que lo debemos pasar, y el tema de la energía, pues eso no puede ir tampoco en detrimento de una familia, o no puede ir en detrimento de que alguna gente pues termine y derriben su vivienda cuando hay otra alternativa. Y desde luego ahí, en estos temas que no son de gestión, pero vamos, quiero decir, no son de gestión, digamos, de como si estuviésemos gestionando en la basura, la economía y tal, pero son cuestiones en las que los cargos públicos tenemos que estar, creo que tenemos que estar firmemente apoyando a nuestros vecinos y a nuestras vecinas. Hay gente que dice que eso es politizar, no lo sé. Es decir, si alguien piensa que un político no puede implicarse en los de sus vecinos porque se le va a descalificar diciendo que politiza, pues me río yo de ese tipo de politizaciones o de ese tipo de interpretaciones. Los políticos estamos para que el eje de nuestra actuación sea la persona que nos necesite o los colectivos que nos necesiten, intentar echar una mano en medida de nuestras posibilidades. Y yo lo reduzco todo en la política a eso. El eje de la actuación nuestra siempre tiene que ser la persona. Esa la gente que vive en un pueblo, que mejore su calidad de vida, que no se le va a perjudicar. Y eso, pues si alguien entiende que es politizar, desde mi punto de vista, viva la politización. Juanjo, muchísimas gracias por estar aquí hoy. Y bueno, y a ver si otro día te pregunto cómo lleva la campaña o la pre-campaña a nivel local. Gracias. Muchas gracias. Y a ustedes, gracias, queden con Dios.